para el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces, cuando estas proteínas no se absorben a nivel del riñón y se elimina lo que se llama proteinuria, ¿ya? Cuando hay proteínas en la orina, no debe haber nada de proteínas en la orina. La orina debe estar cero de proteínas. Pero cuando hay proteínas, se llama proteinuria. Entonces, cuando haya proteínas, estamos ante un problema serio porque está eliminando, el riñón no está pudiendo absorber las proteínas que debería hacer. Entonces, quiere decir que anda mal el riñón y estamos eliminando proteínas, y al haber hipoproteinemia, vamos a tener edemas. Entonces, el edema renal, que hemos hablado, ¿dónde se localiza principalmente en el cuerpo el edema renal inicialmente? En la cara, por En la los... cara, muy bien, muy bien. ¿Quién ha dicho eso? Carlos, ¿no? Sí, Muy bien, Carlos. En la cara, nos hemos dicho, por eso da la imagen de fases de luna llena, ¿no es cierto? Fases de luna llena. Y principalmente un lugar donde se acumula inicialmente este líquido son los párpados. Entonces, cualquier paciente que tenga edema en los párpados y que no haya sido por trauma, hay que pensar en problemas renales, siempre, ¿ya? Entonces, por la hipoproteinemia que está experimentando, porque las proteínas no se están logrando reabsorber a nivel del riñón y están perdiéndose por la orina. Proteinuria. Bien, cosa importante para que entendamos nosotros algo de que hemos hablado de los edemas, ¿no? Bien, entonces, todo esto hacen los riñones, miren, y mucho más. Regulan también la presión arterial. La presión arterial está regulada aquí por los riñones. Principalmente, estos dos órganos son los que, derecho e izquierdo, son los que van a tener que ver con la regulación de la presión arterial. Por eso, a veces la hipertensión arterial, no hemos hablado de hipertensión arterial, ¿no es cierto? Cuando vemos los signos vitales hay hipertensión. Primero hay que ver ahora los riñones, después el corazón, y después los grandes vasos, después la sangre misma, después algunas hormonas, otros que tienen que ver con el metabolismo en el riñón. Imagínense, entonces, el riñón también tiene esa función importante de regular la presión arterial. Bien, entonces, al día saber nosotros que los riñones están cumpliendo una importante función de filtros, pero de cosas que no nos sirven. Y las cosas que vamos a volver a utilizar, las reciclamos, otra vez se vuelven a absorber. Bien, una vez que ya hemos hecho han hecho esa función los riñones, nuestros riñones, eliminamos la orina a través de los uréteres. Los uréteres son pequeños conductos como bombillas, yo diría, así exactamente como una bombilla pequeña, no muy amplia, es exactamente igualito el uréter, ¿no? Pero tiene una pared que tiene músculo, por eso van haciendo contracciones para llevar la orina hacia la vejiga, ¿no? Entonces los uréteres son los conductores de la orina del riñón a la vejiga. Pero en todo este trayecto que tienen que pasar, miren, tienen que pasar todo el abdomen, pero por el espacio retroperitoneal. Ese es importante, ese dato para nosotros, ¿ya? Entonces están por detrás del peritoneo visceral. Entonces el espacio retroperitoneal y van a ir tanto el riñón derecho como el izquierdo a los lados de la vejiga, van a desembocar en la vejiga para eliminar la orina depositar, diría, la orina en la vejiga. La vejiga ya a través bueno, del músculo, un músculo, ¿qué se llama el músculo de la vejiga? Anatomía, a ver, que ustedes se educan cuando hay una vejiga neurogénica. ¿Qué se llama ese músculo? ¿Qué se llama ese músculo? A ver, elevador del ano, doctor. no, el músculo de la vejiga. Es un solo músculo, muy poderoso, por cierto, y igual que el músculo cardíaco es diferente, pero va haciendo contracciones El permanentes. músculo detrusor, doctor. Extrusor, muy bien, ¿quién ha dicho eso? Muy bien,
Andrea, el detrusor de la vejiga. Ese músculo es el que ustedes van. ¿Ese músculo es autónomo o es voluntario? Autónomo. Ahí está, la gran pregunta, ¿eh? Esa pregunta es a veces de examen. El detrusor de la vejiga. A ver, si yo quiero ahorita, quiero contraer mi vejiga, ¿puedo hacerlo? A ver, intenten. Sí, ¿eh? Es posible hacer contracción. Pero este músculo es el que tiene doble inserción, inervación, diré, perdón. O sea, tanto voluntaria como autónoma, ¿ya? Tiene también inervación autónoma, el detrusor de la vejiga. Entonces, el, el nervio que va a inervar a este músculo detrusor tiene esa función mixta, en este caso, de autónomo y eh, de, de un voluntario. Y a través de una válvula que está entre la válvula vesical con la uretra, es que nosotros regulamos. Por eso podemos incluso parar un momento que queramos parar la orina, ¿no es cierto? O sea, si yo quiero, contraigo mi válvula, mi detrusor, y no, eliminando, lo puedo parar, lo cierro la válvula. Miren, es voluntario entonces en parte y también autónomo. Autónomo, entonces, ese carácter mixto que tiene la vejiga es que nos da lugar a nosotros a que los eduquemos en fisioterapia. Entonces, ¿por qué lado lo vamos a reeducar? Por el lado voluntario, ¿no es cierto? Por ahí, porque vamos a hacerlo contraer así con ejercicios que nosotros le vamos a indicar al paciente y él va a hacer ese ejercicio mediante eso. Cuando exista una, una inervación voluntaria. Y lo autónomo ya es independiente, como usted sabe, pero también podemos utilizar nosotros cuando perdemos el carácter voluntario del músculo detrusor. Miren, es un aspecto que no se sabía muy bien antes, pero ahora sabemos que es así como funciona el músculo detrusor y ustedes van a tener esa función de reeducación de vejiga, decimos, por ejemplo, en un paciente parapléjico. Entonces, un paciente parapléjico tenemos que pensar que ha perdido la inervación voluntaria, pero la autónoma a veces persiste, porque es del sistema neurovegetativo. El sistema neurovegetativo tiene otros canales para llegar a los órganos como la vejiga. Entonces, no va exactamente por la médula misma, por donde ha sido el daño para la paraplegia. ¿Se ubican? Miren, eso es lo interesante. Y ahí, pues, desde ese punto de vista, nosotros podemos reeducar una vejiga autónoma que va a poder controlar algo de micción en esta esfera. ¿Listo? Entonces, algo similar pasa con la válvula, con el esfínter anal que tenemos también, pero el esfínter anal, ese sí que es muy voluntario, tiene mucho más de voluntario que autónomo, entonces es muy complicado poder rehabilitar el esfínter anal en un paciente parapléjico, ¿no? Entonces ahí no podemos hacer mucho. En cambio, en la vejiga sí, sí podemos hacer y podemos tal vez lograr que el paciente domine otra vez o logre mm, tener mm, eh, sobre su vejiga logre tener una autonomía, ¿no? Bien, eso es importante para nosotros entonces en la parte de vejiga, ¿no? Aparte que la vejiga es el reservorio de la orina, pero el reservorio, a ver, ¿para qué será el reservorio? ¿Por qué no hemos tenido directamente, no decía, de los riñones, una válvula que con la uretra y directo poder miccionar? ¿Qué será la orina? ¿Qué, qué función tendrá la vejiga urinaria? Para esto, miren,
tenemos que repasar lo siguiente. ¿Cuánto de orina normalmente debe haber en 24 horas? A ver, ¿quién sabe eso? Es 2 litros máximo, ¿no? En 24 horas. Ahora, como cuando uno es niño, todo no regula eso, a veces puede tomar más de su capacidad, de su vejiga. Mira, ahí ya estamos hablando de una ventaja de la vejiga. Entonces, puede almacenar el niño no tanto como 2 litros como el adulto, que ya es reeducar su vejiga a veces por razones hasta laborales, puede dejarse llenar mucho más casi que, pero no puede ser, la vejiga no puede tener 2 litros con llenos, ¿no es cierto? Eso vamos regulando con cuántas veces al día viccionamos, orinamos. A ver, esos 2 litros que ha dicho Sigley, muy bien, 2 litros, pero por día, en el día, en 24 horas. Pero en esos 24 hay que restarle cuántas veces al día vamos a miccionar. Estaban preguntando, esa es una historia que he escuchado muchas veces. Orinas 2 a 3 veces al día, 4 veces al día, 5 veces. Ahí hay problema, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces es lo normal? 2 a 3 veces al día. ¿Ya? 3 veces al día es, digamos, el estándar. 3 veces al día no tiene que pasar. 4, 5, ya estamos hablando de polaquiuria, mayor frecuencia de micciones, polaquiuria. Oye, está anotado también ahí, más adelante van a poder anotarse y leer eso porque tienen que saber esos datos, ¿ya? Entonces, los 2000 litros tienen que dividirse en 3, por ejemplo. ¿Cuánto da? Ustedes que son más frescos en mate, 2000 entre 3, ¿a cuánto? A 600, 50. más o menos, ¿no? 650 cc cada micción, ¿sí? Así es como regulamos nuestra orina. Miren, porque también cada hora por lo menos se está llenando de 30 a 40 centímetros la orina, centímetros mililitros, la vejiga, ¿ya? De orina. Entonces, miren ustedes cómo nuestra vejiga tiene más o menos una capacidad de 650 a 700 cc, ¿no? Para captar más o menos eso, y ya cuando está lleno, nos, nos llama para orinar justamente para vaciar esa vejiga, que no se siga llenando más. Miren, entonces regula justamente la cantidad de orina que se va acumulando en la vejiga. Esa es una de las funciones importantes de nuestra vejiga. ¿Listo? Bien, ahora, eh, otra de las funciones, ¿cuáles sería de la vejiga? Ese es uno de regular la cantidad de orina que vamos a eliminar. Otra, ¿tendrá alguna capacidad de absorción de algo, la orina? La vejiga, perdón. A ver, esa es la pregunta del millón ahorita. ¿Tendrá alguna capacidad de absorción de algo, la vejiga, o será solamente para llenarlo, vaciarlo y regular esa cantidad? Mire, esas cosas son las que novedosas, digamos, en la orina, y se ha visto que sí tiene alguna capacidad de absorción de algunos elementos, principalmente cuerpos cetónicos y cuerpos nitritos que se llaman en la orina que pueden existir. Entonces va puliendo esos elementos químicos la vejiga, ¿no? Lo que el riñón no ha podido absorber está eliminado, entonces en este nivel podrían absorberse
este tipo de elementos químicos. No muy importantes para nosotros, pero sí para el organismo para regular especialmente los electrolitos y los líquidos en la orina, sí tiene su importancia. Ya es un poco más médico esto, pero sí tiene capacidad de absorción la vejiga. ¿Listo? Pero no de la misma orina, ya no, esa orina ya está eliminada, sino algún elemento bioquímico como hemos dicho, cuerpos cetónicos, cuerpos nitritos, esas cosas se van absorbiendo muy, muy pobremente. ¿Ya? Bien, entonces la vejiga tiene también un esfínter que es vesicouretral y ese es el que se domina también nosotros porque cuando queremos hacer micción ya nosotros hacemos voluntariamente la apertura de esa válvula para miccionar, ¿no? Para miccionar. Entonces, ese es el gran problema también del paciente parapléjico, porque eso está paralizado en el parapléjico y no domina, ¿no? Entonces, cuando haya una cantidad de orina, 600, 700, así, directamente los va a eliminar sin que se haya dado cuenta. ¿Sí? Y por eso hacemos educación de vejiga, sabiendo que la vejiga es autónoma y voluntaria. Miren, interesantes datos, ¿no? Que no los teníamos seguramente muy bien entendidos. Entonces, eso nos interesa. Ahora, la uretra es un segmento más último del aparato urinario al cual solo sirve para eliminar la orina, ¿no es cierto? Solo eso. Y eh, la uretra, la uretra masculina es más larga que la uretra femenina, ¿no? Por los genitales. Entonces, también este dato es importante porque la uretra femenina es más corta, pero también más vulnerable de infección hacia la vejiga. Por eso, más cistitis se llama la infección de orina, porque de la vejiga, perdón. ¿Qué se llama la infección de la vejiga? Cistitis, ¿ya? Con C, cistitis. La cistitis es mucho más frecuente por eso en las damas que en los hombres, ¿no? Porque la uretra es más corta, fácilmente la infección puede ir más corta. En cambio, el hombre tiene que transcurrir un trecho más largo y no lo hace generalmente y rara vez, por eso en el hombre hay una infección urinaria por este motivo, ¿no? Que es más largo. Pero igual puede haber, finalmente, si es infección fuerte, especialmente infecciones de transmisión sexual, esas son las que se transmiten rápidamente por toda la uretra. Bien, entonces, la uretra es prácticamente un paso entre la vejiga y el medio exterior para eliminar nuestra orina, ¿ya? Ahora, la uretra también puede lesionarse, en el suelo pélvico, miren, en el suelo pélvico. Ahí puede dar algún problema y tenemos problema de la uretra que es grave, donde hemos escuchado un paciente, por ejemplo, tenía una comunicación de la vejiga con la vagina, ¿no es cierto? Una fístula se llama eso, fístula con F, fístula. Esa fístula hacía de que la orina se elimine por vagina de esa paciente, no sé si se acuerdan, si me acuerdo, bueno, han presentado qué grupo, ¿no? Que tenía una fístula vésico-vaginal. Eso es un poco serio y va a condicionar a infecciones de la vejiga muy frecuentes. Entonces tiene que cerrarse esa fístula, ¿no? No puede haber esa comunicación. Muy bien, por si acaso. Entonces hay cosas así que entendemos por la anatomía nomás y la función del aparato urinario que estamos hablando en este momento. Bien, entonces ya los tenemos prácticamente bien conocidos a los órganos que conforman el aparato urinario. Riñones, uréteres, vejiga y uretra, ¿no? Uretra, muy bien. Entonces, riñones y uréteres están en el abdomen y en el espacio retroperitoneal, ¿no? Entonces, la sintomatología que van a dar siempre va a ser en la parte posterior de la columna lumbar y también van a irradiar al abdomen, a la porción anterior del abdomen. Muy bien. Entonces aquí, miren, rápidamente ya leemos. Los riñones son órganos simétricos ubicados en el espacio retroperitoneal lumbar. Esta región está limitada por la 12ª costilla. Eso, miren, es importantísimo.
Las dos costillas flotantes que tenemos, ¿cuáles son? La 11 y la 12, ¿no es cierto? Esas costillas no están de adorno ahí atrás en nuestra columna, están protegiendo los riñones. Entonces, si nosotros localizamos a la costilla 11 y 12, detrás de eso, por debajo de esas costillas los, están los riñones derecho e izquierdo, por si acaso, ¿no? Por eso decimos el ángulo vértebro-costal, ¿no? De las dos vértebras. El ángulo vértebro-costal de la costilla, exactamente, junto con los ligamentos. Estos son importantes. Mire, aquí ya nos pueden confundir con algo, con fisioterapia. ¿Qué se llaman estos? Ligamentos arqueados y laterales en el lado externo por el borde lateral del cuadrado lumbar. Miren cómo están tan cercanos estos elementos anatómicos, ligamentos arqueados y cuadrado lumbar, a la cresta ilíaca medianamente a los cuerpos vertebrales, que la lesión de estos ligamentos o la lesión del músculo cuadrado lumbar nos van a asemejar una lesión de los riñones, ¿no? Que están en la fosa lumbar, en el espacio posterior de la columna lumbar. Entonces, aquí esto es donde tenemos que hacer ya algún diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la enfermedad urinaria? Va a ser solapado el riñón, si no se infecta fácil, como habíamos estado hablando. Muy difícilmente va a subir una infección por la uretra, vejiga, uréteres, recién riñón, ¿no es cierto? Tendría que venir tal vez por la sangre, infectar por la sangre al riñón, que es muy difícil, porque también el riñón va a filtrar a todos estos gérmenes, todo por ese poder que tiene, y los va a eliminar a los gérmenes. No es muy fácil que se infecte entonces por vía sanguínea, señor. Generalmente se infecta por vía retrógrada, decimos nosotros, o sea, a través de la uretra, vejiga, uréteres, ¿ya? Entonces, esa infección es crónica, generalmente, larga, no es rápida. La cistitis sí es rápida, ¿no? Cistitis, no sé si alguien ha tenido, es inmediato, quiere uno orinar a cada momento, eso se llama, hemos dicho, polaquiuria, tiene polaquiuria cada 5 o 6 veces en el día, 8, 10, y va al baño y orina una miseria, poquito, ¿no? No orina con lo que tiene que orinar, bien poquito, y con dolor, eso se llama disuria. Cuando hay dolor al diccionar, se llama disuria, ¿ya? Con D, disuria. Muy bien, entonces vamos a tener términos semiológicos también del aparato urinario, pero esto a mí me interesa, ¿no? En esta región están estos ligamentos arqueados y el cuadrado lumbar. La lesión de estos ligamentos o del cuadrado lumbar nos va a dar dolor en ese nivel. Pero esto va a suceder cuando haya ¿qué tiene que pasar para que se lesionen los ligamentos? Un trauma, ¿no es cierto? Trauma de cualquier tipo, sea un accidente, sea deportivo, todo, ¿no es cierto? Eso por ejemplo, y nos va a decir ya en la historia clínica nosotros que hagamos, el paciente refiere su historia en su motivo de consulta, dolor de región lumbar, digamos, ¿no? En ambos lados de región lumbar. Cuando le hacemos la historia de la enfermedad actual, el paciente refiere que jugando básquet el día tal, recibió un impacto en ese nivel y desde ese momento presenta un dolor localizado a nivel lumbar. ¿Pensaremos en infección urinaria eso, en ese momento? No, no es cierto. ¿Pensaremos en algo renal? No, porque él ha recibido un golpe y tiene el dolor en esa región. Entonces vamos a tener que investigar a estos ligamentos y vamos a tener que investigar al músculo cuadrado lumbar. Bien, entonces seguramente vamos a tener una lesión de los ligamentos o del músculo, un desgarro. Ya vamos a ver el grado, todo eso, de acuerdo a la ecografía. Pero ya es músculo. Entonces, ese ligamento, ese músculo, va a ser tratado por el urólogo o por fisioterapia. Por fisioterapia, ¿no es cierto? Pero si es un dolor que ha tenido dolor sordo, así llamamos también, y dolor también tipo cólico, porque hay víscera hueca, los uréteres son
huecos, ¿no es cierto? La pelvis renal es un hueco en el mismo riñón. Entonces también puede dar dolor de tipo cólico el aparato urinario. No solo. La vejiga, ni qué decir, es cólico verdadero, ¿no? Cólico un espasmo que todo el mundo lo reconoce porque está irradiado a nivel del hipogastrio, el hipogastrio. Entonces ahí nos va a doler cuando haya problemas de vejiga. Entonces la vejiga va a dar ese tipo de sintomatología y, bueno, si sube la infección más, va a dar un dolor del riñón que justamente vamos a ver cómo lo vamos a hacer semiológicamente, cómo vamos a identificar este dolor del riñón y también el dolor de los músculos y ligamentos, ya sabiendo por la anatomía, por eso, miren, músculos, otra vez tenemos que hablar de músculos acá, por eso es importante saber los músculos de ustedes, para que digan, no, esto es músculo, aquí está ahí justo en su inserción de tal lugar, tal, aquí está doliendo el músculo intensamente, una ecografía me va a confirmar esto y voy a saber el grado de desgaste y todo, y voy a tener que hacer fisioterapia. ¿Mm? Miren, ya está. En cambio, infección urinaria, no, esto no es músculo, es algo que está doliendo internamente, más adentro, es el riñón o el uréter, es problema urológico. Eso tiene que ser visto por el urólogo. No, nosotros no vamos a hacer nada. No vamos a poder solucionar ese tipo de problema a ese paciente. Miren, ahí está el diagnóstico diferencial. Y aquí está, miren un esquemita, aquí está la columna lumbar, aquí están las costillas, bueno, no están en este momento viéndose, pero aquí solo se supone que la costilla undécima y duodécima están protegiendo al riñón, ¿ya? Por atrás. Entonces aquí está el riñón con su uréter y aquí están los músculos que están viendo. El cuadrado lumbar que está acá, el cuadrado lumbar que es este músculo amplio, ¿sí? Que está justamente pasando por encima está aquí por detrás del riñón, diríamos, por detrás del riñón. Este esquema parecería que el riñón está atrás, no. Estos músculos están tapando al riñón más bien. ¿Listo? Está aquí el cuadrado lumbar. Este músculo también a veces se lesiona, músculo transverso del abdomen. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya, este también es importante. Y el psoas, que también pasa por la parte interna, también puede dar alguna sintomatología renal en algún momento en la parte superior, porque el psoas se inserta en las apófisis transversas de las 5 lumbares, ¿no es cierto? Entonces ahí se inserta y va a nacer como psoas, músculo psoas, eh, hasta la fosa ilíaca. Bien, entonces miren estos tres grandes eh, eh, músculos están acá y en este lugar de las costillas los ligamentos arqueados juntamente con la columna vertebral están protegiendo al riñón. Esos ligamentos también pueden sufrir lesión con algún trauma o actividad deportiva, un estiramiento. Entonces, eso es el momento que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, si es problema ligamentario, problema muscular o es problema urinario. Miren, importantísimo, ¿no es cierto? Ya. Bien, aquí tenemos entonces el examen semiológico, es elaborar la historia clínica respectiva, la anamnesis o interrogatorio que se basa fundamentalmente en los datos que hemos indicado, ¿no? ¿Desde cuándo tiene ese dolor? Ya lo tengo muchas semanas, casi un mes y más me duele. ¿Y a raíz de algún golpe, algo? No, de pronto nos vamos a doler. Y no le hacía caso, pero ahora me duele más ya esa región lumbar, la espalda. El paciente dice, "Ven, tengo dolor de espalda. Espalda. ¿Y dónde decimos espalda alta o baja? Entonces eso tenemos que hacer la pregunta. Alta. Entonces, riñón. Riñón, ¿no? Ahí está riñón o crónico, a largo, algo renal, ¿no? Entonces, ahí no nos interesa tal vez mucho a nosotros, pero haremos nuestro diagnóstico bien certero y ya ahí vamos a estar seguros de que no hay problema para la fisio, sino para el urólogo, ¿no? Entonces, esa historia clínica se basa en esto, ¿no? La historia kinésica que vamos a hacer.
Entre las alteraciones más frecuentes del semiparatoneal se describen los antecedentes de enfermedad actual. Encontramos aquí dolor, el dolor, ¿no? Entonces el dolor está justamente, va a ser de tipo sordo a nivel renal, un poco así, similar a lo que duele el hígado, la vesícula, es cólico. Entonces, y también tiene esta pelvis renal que hemos dicho, este huequito que tiene ahí para acumular algo de la orina de todos los, em, en las nefronas que vienen acá, se acumula cálices, se llaman los cálices, por ahí eliminan la orina, ese espacio huequito también nos va a dar un dolor cólico en el riñón. Y el uréter, dolor cólico permanente, cólico, retorcijón, como se llama. Entonces, la vejiga también es víscera hueca, dolor cólico. Entonces, esta causa de dolor tipo cólico es la que da el músculo. ¿Es dolor cólico del músculo o no? A ver, no, no es cierto. Ahí está la gran diferencia ya. Ustedes van a decir, no, no da dolor cólico el músculo, ¿no? Ni el ligamento. Entonces, esto tiene que ser, no es algo renal, ¿no? No es para nosotros. Entonces, ahí el cólico uterino o en la vejiga que da cistalgia, se llama eso, no es dolor de vejiga, cistalgia, el dolor. Entonces, el dolor de la vía urinaria es de tipo cólico. La lumbalgia, el paciente atribuye su dolor habitualmente a causas renales y así lo expresa claramente, pero en el interrogatorio pone en evidencia la bilateralidad del dolor, ubicación lumbar baja, ¿no? Se relaciona claramente con las porciones y decúbitos, realizar esfuerzos o trabajos determinados. Entonces acá nosotros, con las pruebas musculares, nosotros vamos a hacer, ¿qué función tiene el cuadrado lumbar? Eh, Los que han dado músculos de la región lumbar saben, expertos, y todos también tienen que saber, ¿qué función tiene el cuadrado lumbar? A ver, dígame, ¿qué función tiene el cuadrado lumbar? Eso ya no puedo explicar. A ver, eso, la columna tiene cuántos movimientos: flexión, extensión, lateralización y rotación. ¿No es cierto? ¿Es eso o no es? Bueno, tienen que hablar ya con propiedad, pues. ¿Qué función tiene el cuadrado lumbar? Como tú dices, si dice inclinación, pero inclinación da que eso ya no es de fisioterapia, inclinación, ¿no ve? Tenemos que hablar de movimiento, flexión, extensión, lateralización, derecha, izquierda o rotación. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la función del cuadrado lumbar? Estamos viendo ahí la inserción. No, no puede ser, que no sé si ese músculo es importante. Y los que han dado saben, han dado ese tema. Entonces, ¿qué sí que se han olvidado? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo es? No, ahí yo ya no voy a decir más. Es que si no, no vas a poder hacer el rostro diferencial, ¿no? Si no sabemos qué función tiene, en esa función justamente no va a poder hacer el paciente, le va a doler. Entonces ahí nosotros corroboramos, sí, sí, el cuadrado está, ¿no? O el transverso, el que está cerca, también el transverso, a veces se puede lesionar, especialmente la actividad deportiva. Nos confunde con un dolor de riñón ahí atrás, lumbar. Mire cómo es importante y repasen, por favor, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Si quieren ser buenos fisios, tienen que estudiar, ¿no? Y tener en la cabeza siempre. Si se olvidan, no sirve, no estaban preparados para hacer fisioterapia, porque fisioterapia se requiere mucha memoria, requiere mucho, los músculos tienes que tenerlos siempre presentes, porque ese es tu trabajo principal, ese es nuestro trabajo principal en física. Entonces, tenemos que saberlo siempre, ¿no? En la cabeza debe estar permanente. Si quieres ser fisio, ahora, si quieres ser otra cosa. Bien, entonces la lumbalgia ya en ese nivel nos vamos a descartar. Ahora, los nervios
de la columna lumbar, del plexo lumbar y del plexo lumbosacro, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia tienen a los dolores musculares que estamos hablando? El dolor de nervio es irradiado, irradiado hacia su metámera, hacia su metámera. Por eso la metámera es muy importante conocer de L1, L2, L3, L4, L5. Por eso tenemos ese dibujo de metámeras ahí que yo les he dicho, tengan en su curso, ahí bien colgado el metámeras y miotomas, porque eso toda la vida van a estar repasando. Entonces, ahí las raíces nerviosas, la L1, L2, incluso forman ya plexos, nervios, eh, a nivel del lumbar, ¿no? Por ejemplo, el nervio ciático es rama D, eso también ya les he preguntado tantas veces, ¿no? ¿Qué ramas tiene el plexo, el nervio ciático, perdón? ¿Qué ramas la conforman? Así diremos. No, no tienen que ser. Ya, aquí entonces, esos son irradiados. Las raíces son irradiadas. Entonces, irradiación en este nivel lumbar que van a venir inclusive hacia la pared abdominal, hacia vía anterior. El nervio en región lumbar va generalmente acompañado de un dolor en cinturón, decimos, miren, para hacer el diagnóstico diferencial. Va a ir en cinturón, el uno va a ir hasta adelante, L2 va a ir igual adelante, L3 van a ir hacia adelante los nervios en este nivel, aparte de conformar algún nervio específico, como por ejemplo el génito femoral, el génito urinario, el nervio después ya, eh, el, ¿dónde está? Se me escapaba a mí también ya este el nervio grande que tenemos en miembro, los genitourinarios, el lumbo sacro, eh, estos nervios grandes van a irradiar hacia la parte anterior e inferior, inclusive hasta miembros inferiores como hace el nervio ciático. Entonces, es diferente el dolor del nervio y raíz. Ahí para conocer las metámeras, ¿no? Ahí vamos a hacer el diagnóstico diferencial con metámeras. Sí, es nervio, no es músculo, no es urinario, es nervio, porque esta raíz está irradiando el dolor a este nivel, hacia adelante y todo eso. Listo. Miren, ¿cómo es saber ese detalle? Importantísimo para poder hacer un diagnóstico diferencial con estos elementos anatómicos que sí nos interesan, ¿no? El nervio. Imagínense una he tenido una experiencia una vez. Yo vi a un paciente muy mayorcito, tenía 80 años, 85 años, y sufría de osteoporosis, ¿ya? Osteoporosis. Entonces, osteoporosis que es de calcificación, ¿no es cierto? Estaba decalcificado. Y principalmente la columna vertebral es la que más se decalcifica, especialmente en personas de la tercera edad. Entonces, tenía decalcificación en la columna lumbar, tenía el dorsal lumbar, por eso se encorvan también los pacientes con osteoporosis. Entonces, estaba así el viejecito. Y un día de esos que yo justamente no estuve muy atento, había tenido un dolor eh, en la parte abdominal, principalmente, ¿ya? Bastante intenso. Bueno, cuando yo ahí ya puedo pensar en columna, yo como lo conocía, sí, pero de inicio, cuando ha presentado el dolor lumbar, tenía un dolor muy fuerte, dicen el lumbar, lo han llevado al hospital gastroenterológico, imagínense, pensando que era algo del abdomen. Obviamente en la familia se quejaba el señor, adelante, aquí me viene el dolor. Entonces, ahí han empezado y dijeron, no, es abdomen agudo, es páncreas a nivel del mesogastrio, mesogastrio, región umbilical, que es páncreas, ¿no? Intestino delgado. Entonces han pensado en páncreas, han hecho pancreatitis, se han hecho todas las pruebas, todo nada. Cuando eh, ya yo era su médico de cabecera prácticamente, me llaman, yo voy a verlo, me dijo, a ver, sí está el dolor ahí, viene hasta la región abdominal, todo, parece páncreas verdaderamente también, pero no sé, ¿no? Cuando
le hago el examen lumbar, un golpecito así de las vértebras, una percusión de las vértebras, un dolor intenso a nivel de L2, L3. Entonces, radiografía, radiografía, aplastamiento de la columna, de los cuerpos vertebrales 2 y 3 de la columna lumbar. ¿Sí? Y se han aplastado y estaban apretando las raíces nerviosas en ese nivel y han dado ese dolor irradiado al abdomen, a la pared abdominal. No era de abdomen mismo, no era de vísceras del abdomen, pero ha hecho confundir a los médicos ahí por el dolor que era abdomen, ¿no? Tenía dolor en abdomen, pero el origen era por aplastamiento de los cuerpos vertebrales L2, L3. Miren, ahí con ese conocimiento que yo tenía, además del viejecito que era osteoporótico, le tuve una ahí estaba aplastados los dos cuerpos. Entonces eso le he hecho, ¿no? Bueno, el tratamiento era pues, enteramente para la parte médica, ¿no? Para ponerle un corset o eso, y operar, ahora pues, se hace vertebroplastía, ¿no? Entonces, eso me dio, miren, eso, gracias a ese conocimiento, ¿no? De que hay que saber las irradiaciones de los nervios es por raíces, generalmente las raíces nerviosas van a irradiar el dolor hacia otro nivel, no en el lugar mismo del problema, sino otro nivel, hacia donde van, hacia el lugar metamérico, miotónico. Entonces, eso es importante en la columna lumbar para descartar problema urológico. ¿Listo? Si no saben, no van a poder hacer diagnóstico y van a estar tratando un problema urológico o un problema que deberían tratar, no lo van a tratar porque van a pensar que es de un tiene que ya estar en su cabeza, ¿ya? Muy bien. La lumbalgia puede deberse también a lesiones de la columna vertebral, sabemos, alteración de músculos esqueles lumbar, sabemos, procesos patológicos de órganos retroperitoneales, y aquí viene alguna cosa que a veces nos ha confundido, que es sumamente raro, las glándulas suprarrenales y los grandes vasos y cadenas nerviosas simpáticas y parasimpáticas, cadenas del sistema neurovegetativo. ¿No? Miren, por ahí están también las cadenas del sistema neurovegetativo, nervios que están bajando entre ellos a la vejiga también, ¿no? Entonces, las glándulas suprarrenales están, ¿dónde están ubicadas anatómicamente? A ver, ¿no? ¿Dónde están Arriba, ubicadas? arriba del riñón. En el polo superior del riñón, así tienen que decir. El riñón tiene un polo superior, un cuerpo y un polo inferior. ¿No? Porque han visto ustedes, es una formita así de habichuelo. Entonces, es en el polo superior del riñón, ahí se ubican las glándulas adrenales. Muy, muy importantes. Miren, muy importantes. Ahora que hemos hablado del sueño, ¿no? Varias veces hemos hablado del sueño. Ustedes tienen que hacer terapia de sueño, por ejemplo, en fibromialgia, les decía, ¿no? Entonces, es uno de los importantes ahí en las glándulas adrenales manejan hormonas sumamente importantes y que tienen que ver con el cortisol. ¿Eso ya les da alguna idea del sueño? Sí, ¿no ve? El cortisol es primordial para nuestro sueño y que va a la hormona melanotropa. Ustedes saben esta hormona, la melatonina, que es la hormona que nos produce el sueño, pero el precursor de esa hormona es el cortisol, que se elabora a nivel de glándulas adrenales, imagínense. Bueno, hay otras patologías mucho más complicadas, mucho más médicas, pero para nosotros en este aspecto de sueño tiene importancia, ¿ya? Que está ahí en el polo superior, que puede dar también molestias raras, se afecta, pero cuando se afecta es muy, muy grave la lesión que tiene el cuerpo porque al alterar las cosas, también elaboran las hormonas como son la adrenalina, noradrenalina, muy importantes en el manejo del sistema neurovegetativo, especialmente estas hormonas que son adrenérgicas o simpáticas.
simpáticas o adrenérgicas o parasimpáticas. Entonces, en el sistema neurovegetativo tienen que ver mucho estas hormonas, adrenalina, noradrenalina y la hormona. Y también hay otra hormona que incluso en el riñón funciona, ¿no? Otra hormona que es la de mineralocorticoides, que se llama. Bueno, muy complejo, no tan importantes para fisio, por eso no he tomado mucha importancia a eso, pero sí saber que están esas glándulas encima del riñón. Entonces, el dolor renal es cólico, es gravativo, se manifiesta como sensación de pesadez característico de la pielonefritis. Así tengo una pesadez, aquí algo me estuviese pesando, una piedra estuviese cargando. Así se queja el paciente, ¿no? De dolor de los riñones. Y entonces, o en la vejiga, el dolor a nivel del hipogastrio, la ciatalgia, original. Pero a nivel de los riñones, a nivel del espacio, donde hemos dicho, en la doceava costera, el ángulo costo vertebral de ese nivel, ¿no es cierto? Ahí está el dolor del riñón. Entonces, la maniobra que tenemos que hacer es puño percusión. A ver, vamos a ver si está más adelante acá. Mm, Ahí está. En esto, vamos a ver, pero estamos antes en esto. Ya, entonces, ese dolor gravativo es eso, más o menos de pesadez del riñón. No es tan cólico en el riñón mismo, ¿ya? Entonces, esa sensación de pesadez grave se van a ver ustedes. En la cetalgia, bueno, es el hipogástrico, ¿no? Ya. Entonces, la orina, cuando tiene diferentes aspectos, tenemos, por ejemplo, sangre en la orina. Miren esto, clarísimo, ¿no? Que está la orina oscura, ¿sí? Eso es hematuria, ¿no? Hematuria, es sangre en orina. Supone que está sangrando algo en el aparato urinario. ¿Qué será? Empezamos de riñones, uréteres, vejiga. Eso es lo que hay que determinar y en la parte médica van a determinar, ¿no? La hematuria, ¿dónde está? ¿Por qué es la hematuria? Las orinas turbias, como chichas, yo digo, eso es igualito a las chichas. Orinas turbias, pero olorosas, infección. Seguro es infección. Entonces, una orina turbia, olorosa, es infección. Eso es eh, infección. Que se llama piuria. O sea, hay secreción en la orina, piuria se llama, o glóbulos blancos, ¿no? Es como sinónimo de piuria. Eso es en la parte urológica. Otros términos semiológicos de urología, poliuria. La poliuria es cuando hay aumento del volumen de la orina producido por los riñones en 24 horas. Entonces, ¿cuánto hemos dicho que orinamos normalmente? Sí, le ha dicho claramente hasta 2000. Si orinamos 3000, ¿estará bien? No, es poliuria. ¿Listo? Está mal. Es uno de los síntomas de diabetes, la poliuria, por si acaso. Si alguien está orinando mucho, así en mucha cantidad, eh, ojo, cuidado que esté con diabetes. Entonces, oliguria es la disminución del volumen de la orina, o sea, menor a 1000, ya vamos a decir, menor a 1500, diríamos, ¿ya? 1500 a 2000 es lo correcto. Menor a 1500 es oliguria, está rodeando menos, está un poco menos de orina. También es preocupante, eso no está bien. La orina, digamos, tiene que ser casi exacta entre 1500 y 2000 cc por día. Entonces, aquí oliguria, la disminución de ese volumen por debajo de 1500. Opsiuria es el retardo en la eliminación del agua incorporada. O sea, eh, que no puede orinar muy buen tiempo. Tiene una buena capacidad, a veces la vejiga, de almacenar más de los 600, 700 que hemos hablado. Y entonces hay un retardo en esta eliminación porque esa vejiga tiene mayor capacidad, pero también eso nos está hablando de que tiene mayor capacidad de retención de la orina y la orina retenida se infecta. Listo, eso es lo importante. Entonces, anuria, que si no hay orina, no hay anuria, sinónimo de
insuficiencia del riñón. No está funcionando el riñón. Cuando no funciona el riñón, tenemos que hacer, ¿qué? Diálisis. Ya han visto a sus pacientes. Muchos pacientes, he escuchado ustedes una historia kinésica que han tenido este diálisis, ¿no? Están para diálisis. Y la diálisis justamente es indicación cuando hay anuria, ya no hay orina. O sea que muy grave cuando no falta la orina. Claro, están eliminando tóxicos, ¿no? Y esos tóxicos que van al menos van a producir la muerte. Entonces, eso es anuria. Nicturia cuando hay diuresis en la noche, especialmente cuando hay en el varón, la próstata es nuestro órgano problema en el varón, ¿no? Es la próstata, el crecimiento de la próstata, la hiperplasia prostática, todo, nos pueden dar problemas, o el cáncer de próstata es también una de las cosas que puede haber en el hombre, y muy graves, ¿no? Puede producir la muerte, el cáncer es cáncer, ya saben. Entonces, eso es lo que hay, nicturia, ¿no? Nicturia. Nicturia igual es en la noche, pero generalmente el paciente se va a levantar y va a ir al baño a orinar. Es lo que pasa con el paciente prostático, ¿no? Que está orinando en la noche 3, 4 veces al día. En la noche, en el día también tienen bastante, 3, 4, 5 veces. Y en la noche otra vez, 3, 4. No está binado, ¿no? No está binado, es la próstata. Hay que examinar en, en el paciente varón. Y en la mujer es la incontinencia vesical. La incontinencia vesical se debe generalmente a descenso de vejiga. El descenso de vejiga está producido generalmente por los partos. Por eso el parto también no tiene que ser muy largo. Cuando la pobre señora puja mucho, mucho largo el parto, que ha tardado mucho para tener su bebé, entonces eso le produce un descenso de vejiga y la vejiga se va a volver incontinente y va a tener micciones fáciles, así, de la nada, de una risa, se sale la orina. Entonces, eso es incontinencia urinaria y que tiene que ser operado el descenso de vejiga, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas así como ese tipo, ¿no? Retención urinaria, lo que es la imposibilidad de evacuar. Eso sucede generalmente con el paciente prostático, cuando la próstata ya crece tanto, si es del cuello de la vejiga, decimos, y si es del esfínter, y no puede orinar el paciente, pese a que tiene un globo vesical grande, la vejiga está ya con 1 litro y no puede orinar. Y ahí le produce un dolor cólico, la vejiga, cistalgia, que lo tiene muy complicado al paciente y bueno, hay que hacerlo orinar de cualquier manera, ¿sabes? En el paciente prostático pasa es un gran problema. Tenemos que hacer una punción de la vejiga directo para sacar la orina directamente de la vejiga, ¿no? Eso ya es talla vesical, se llama, eso, talla. Bueno, vamos a ir viendo así cosas. Con, incontinencia es entonces polaquiuria, ya hemos dicho esto, polaquiuria, ¿no? La aumento de frecuencia de inyección celular, más de 3 veces en el día, ya estamos pensando en polaquiuria. No está bien. Puede ser infección, generalmente, ¿ya? Tenesmo es dolor, cuando hay un dolor, se contrae la vejiga, tenesmo se llama, ¿ya? Enuresis, acto miccional involuntario, cuando orinamos involuntariamente, eso generalmente pasa en las mujeres, lo que les he dicho, ¿no? Por el problema de la vejiga, el descenso de vejiga. Bien, entonces, en la exploración física que hacemos para vía urinaria, los riñones que ya sabemos dónde están, en la región lumbar, en el espacio, en el ángulo costo vertebral, la palpación de la misma, y la puño-percusión es la maniobra con la que detectamos el dolor del riñón. Justo en ese nivel hacemos una percusión, una puño-percusión ahí, miren, ahí, ¿no? Hacemos un golpecito en esa zona que les he dicho, y el paciente está integrando, ay, me duele, doctor. Bueno, al otro lado, sí, los dos lados. Generalmente es bilateral cuando el riñón se enferma. Rara vez es un lado, ya, por si acaso, pero algún caso puede haber los dos lados infectados, puede ser. Y esta puño percusión, ¿vale? Y en la región, dolor en la región paraumbilical, o sea, adelante en abdomen, eso es lo que les decía, a veces nos va a confundir el dolor con abdomen, ¿no?
Entonces, el riñón va a dar un dolor paraumbilical superior, medio e inferior. Vamos a ver enseguida, creo que está aquí. Neoplasias, hematomas, bueno, está. Expresiones de agrandamientos, y ahí vemos la escoliosis, ya sabemos eso nosotros más que. El paciente tiene que ser sentado o parado en el examen renal, ¿no? No, a ver, vemos ahí el edema de párpados, que hemos dicho es lo más importante. Normalmente los riñones no son palpables, eso también. Hay maniobras de Israel, Guyón, pero todos son hasta por ahí, bueno, los grandes, a menos que la paciente sea muy delgadamente, delgadísima, ¿no? Delgadísima, ahí podemos palpar el riñón. Los puntos dolorosos, esto es lo que tenía. El objeto de despertar, en la parte posterior ya hemos dicho con puño y percusión, en los niveles trayectos de nervios que suelen referirse al dolor renal, proceden las últimas raíces dorsales y primera lumbar. Puntos dolorosos, ¿ve? Ahí están el ángulo costo vertebral, donde tenemos que hacer el apoyo percusión de los riñones, ¿ya? Derecho e izquierdo. Costo vertebral o de Guión también se llama, ¿no? Costo muscular suraco está lo después. Esto también lo mismo. Esto es importante tener en cuenta. Los puntos ureterales. El punto ureteral superior se encuentra en la intersección en el borde externo del recto anterior del abdomen y la línea umbilical de ambos lados. A nivel de los ombligos, los paraumbilicales, diríamos, ahí es los puntos ureterales de infección de uréteres en el abdomen van a dar dolor. Miren, importante. El punto uretral medio se ubica entre la intersección del borde externo de los músculos rectos anteriores con la línea bilíaca. Las espinas ilíacas anterosuperiores trazan una línea que pasa por debajo del ombligo generalmente, para umbilical, o sea, a los lados del ombligo, pero por debajo del ombligo son los puntos medios del uréter. Y el punto inferior corresponde a la implantación del uréter en la pared de la vejiga, solo puede detectarse por palpación digital, rectal o vaginal. No se puede hacer una palpación antes. Miren, entonces, ahí estamos, el riñón con todos sus puntos ureterales superiores, medios e inferiores que pueden dar dolor por infección de los uréteres. Ureteritis se llama por si acaso, ureteritis. Ahí estamos viendo la puño-percusión. En el espacio es importante, costo vertebral de la costilla 10, 11 y 12. Yo nunca he podido palpar el riñón. Algunos semiólogos dicen que sí, yo no. Incluso de cúbito lateral, pero ya no, ahora tenemos medios auxiliares más fáciles, ecografía y todo para poder detectar problemas renales. Antes era un lío, ¿no? Había que tocar siempre el riñón y ver si el riñón tenía el tumor, era del riñón o no era del riñón. Entonces, todo un problema. Todos eran maniobras para tratar de descubrirlo al riñón, calparlo al riñón. Percusión, ya hemos dicho, es una costumbre hipocondríaca. Esto es la percusión, la auscultación humana nos va a servir para el abdomen. El abdomen, cuando auscultamos, tenemos que escuchar los ruidos hidroaéreos, así se llama. En el abdomen, los ruidos hidroaéreos son la presencia de vida en el abdomen. Miren, así como hemos escuchado los latidos cardíacos, en el abdomen, los ruidos hidroaéreos, así, ese ruido que nosotros escuchamos siempre en nuestro abdomen, eso es normal por el peristaltismo del intestino, ¿no? Siempre está el intestino haciendo una especie de contracturas para hacer progresar todo el alimento y la absorción, todo eso, ¿no? Entonces, en la auscultación nosotros del abdomen, principalmente tenemos que escuchar ruidos hidroaéreos. Si no hay ruidos hidroaéreos, hay silencio abdominal grave, grave. Está paralizado su intestino,
hay que operarlo inmediatamente, está con abdomen agudo, así dicen, ¿no? Los pacientes, los médicos cirujanos, está con abdomen agudo, señora, hay que operar a su paciente o su pariente porque algo se le ha roto ahí adentro, algo no está funcionando, tenemos que explorar. Entonces, cuando no hay ruidos, es grave. Eso más que todo en abdomen. ¿Ya? Para nosotros en general, no hay mucha cosa en fisioterapia para ocultar. Muy bien. Entonces, miren, básicamente el área, el aparato urinario tiene mucho, mucho, mucho con diagnóstico diferencial de, con fisioterapia, ¿no? Bastante. Tal es así, miren, nosotros tenemos tantos elementos anatómicos que hemos visto, ¿no? Desde los cuerpos vertebrales, las vértebras, las raíces nerviosas, los músculos, los ligamentos, que nos pueden dar problema ahí, que los médicos urólogos que casi piensan solamente riñones, uréteres, vejiga y uretra, ¿no es cierto? Mucho menos cantidad de órganos. Entonces, ellos son los que más se equivocan y ya empiezan a atender problema urológico, siendo que es un problema para fisioterapia, ¿no? Entonces, nosotros casi cuando vayamos siempre vamos a poder identificar, porque ya les digo, no hay dónde perderse cuando sabemos cómo es el músculo, cómo se enferma, cuando todo eso, en la anamnesis ya tenemos que tener sospecha clara de ese problema, ¿no? En cambio, en neurología puede confundirse y como que les confunde. Los urólogos son los que más se confunden y están tratando algún problema urológico y había sido un problema de nervio, un problema de vértebra o como esa vez que les dije, un problema de un aplastamiento de las vértebras por osteoporosis de ese señor. Entonces, ahí está el objetivo de que ustedes sepan la vía urinaria, que dónde están los ubicados, dónde están los riñones, los uretres, la uretra, todo eso tiene que saber bien anatómicamente para darse cuenta que es problema de tal o cual lugar, ¿no es cierto? Para hacer el diagnóstico diferencial. Estoy viendo, pero que están, no sé si será porque han estado muditos hoy día, pero no están queriendo responder los músculos, por favor. Repasen, porque eso van a necesitar para el examen kinésico de los pacientes que están haciendo ahora, las historias clínicas. ¿Ya? Bien, entonces ya tiene más claro por qué preguntamos cuántas veces al día orina, sabemos cuánto orina